¿Los multimillonarios están construyendo búnkeres? ¿Saben algo que nosotros no? Esta pregunta toca nuestros miedos más profundos y curiosidades sobre el futuro. Hoy vamos a profundizar en este asunto con datos, cifras y un sentido de urgencia. Para comenzar, analicemos un concepto que ha atormentado a la humanidad durante décadas, el reloj del juicio final, creado en 1947 por el Boletín de los Científicos Atómicos. El reloj del juicio final simboliza cuán cerca estamos de una catástrofe global, representando los miedos y esperanzas colectivos de la humanidad. Inicialmente, se estableció a 7 minutos para la medianoche, donde la medianoche representa el fin de la humanidad. El reloj se ajusta periódicamente para reflejar los cambios en la seguridad y estabilidad global. A lo largo de los años, el reloj ha fluctuado, moviéndose más cerca o más lejos de la medianoche según los eventos mundiales. Actualmente, se encuentra a 90 segundos para la medianoche. El reloj del juicio final nunca ha estado tan cerca de la medianoche, señalando un nivel de riesgo existencial sin precedentes. Esta perspectiva alarmante refleja numerosas amenazas globales, como el aumento de las armas nucleares, las crecientes tensiones globales, la incertidumbre económica, las tecnologías disruptivas y la inestabilidad política. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? Indica que los expertos creen que estamos peligrosamente cerca de eventos catastróficos, lo que exige una acción urgente y conciencia. Esta urgencia es compartida por muchos, incluyendo un grupo creciente conocido como los prepes. Son individuos que se preparan activamente para posibles desastres acumulando suministros, construyendo refugios y desarrollando habilidades de supervivencia para asegurar su seguridad y resistencia en tiempos de crisis. Los prepes se preparan para desastres potenciales, ya sean naturales, económicos o provocados por el hombre. El concepto de preparación no es nuevo. Durante siglos, las personas han anticipado y se han preparado para eventos apocalípticos. En la Europa medieval, el año 1000 a.C. estuvo lleno de ansiedad milenaria, con muchos temiendo el fin del mundo. En tiempos más recientes, el error del Idosca en 1999 hizo que la gente temiera un colapso global de computadoras que podría paralizar la civilización. Estos precedentes históricos muestran que los seres humanos siempre han tenido miedos apocalípticos y han actuado en consecuencia. Hoy en día, los prepes acumulan alimentos, armas y otros suministros esenciales para estar listos para cualquier eventualidad. Esta preparación se ha convertido en una industria próspera, con sitios web, libros y una amplia variedad de productos dedicados al survivalismo. La industria de la preparación no solo está creciendo, está en auge, según investigaciones de mercado recientes. El mercado global de equipos de supervivencia estaba valorado en $1.200 millones en 2020 y se proyecta que alcance los $1.900 millones para 2027. Este crecimiento se debe a una mezcla compleja de factores, incluyendo las crecientes incertidumbres globales y un aumento en la cobertura mediática. Uno de los impulsores más destacados de este auge es el número creciente de multimillonarios que invierten en búnkeres de lujo. Bill Gates, por ejemplo, se sabe que tiene varios búnkeres, incluyendo uno grande en su residencia principal en Medina, Washington. La inversión de Gates en búnkeres indica una gran preocupación por la estabilidad futura. De manera similar, Mark Zuckerberg ha sido noticia por su significativo proyecto de búnker en su propiedad en Hawái, con puertas resistentes a explosiones y equipado con suministros de alimentos y energía propios. Este refugio subterráneo de 5.000 pies cuadrados en Hawái tiene un costo de $270 millones. Si quieres sobrevivir a un apocalipsis, este es el lugar ideal. Mark Zuckerberg y Bill Gates no están solos, muchos gigantes tecnológicos de alto perfil, gestores de fondos de cobertura y multimillonarios de diversas industrias han invertido fuertemente en búnkeres. Esto plantea una pregunta interesante: ¿saben estos multimillonarios algo que nosotros no sabemos? El ex CEO de PayPal, Peter Thiel, intentó construir uno en Nueva Zelanda.
Bill Gates tiene muchos espacios de seguridad subterráneos, aparentemente uno debajo de cada una de sus casas. Claro, estos son los de gama alta, pero podrías conseguir uno básico por $500,000, casi como comprar un coche caro. Sus importantes inversiones en búnkeres han llevado a muchos a preguntarse, ¿saben estos multimillonarios algo que nosotros no sabemos? ¿Saben que se avecina algo que desconocemos? Para entender el aumento en la preparación, debemos considerar varios factores. Uno de los principales es la creciente incertidumbre global. La reciente pandemia, por ejemplo, expuso la fragilidad de nuestras cadenas de suministro y sistemas de salud, lo que aumentó significativamente el interés en la preparación. Las personas experimentaron de primera mano lo rápido que la sociedad podía ser interrumpida, lo que llevó a muchos a tomar medidas de supervivencia por su cuenta. Durante 2020 vimos estanterías de supermercados vacías, hospitales abrumados y un sentido general de pánico e incertidumbre. Esta experiencia sirvió como una llamada de atención para muchos, destacando la importancia de estar preparado para interrupciones imprevistas. La creciente frecuencia y severidad de desastres naturales como huracanes, incendios forestales e inundaciones han aumentado la conciencia sobre la necesidad de preparación. La devastación causada por estos eventos ha subrayado la importancia de estar listo para lo peor. Las tensiones geopolíticas también juegan un papel significativo. Los conflictos continuos, las guerras comerciales y la inestabilidad política crean un sentimiento generalizado de incertidumbre. Cuando el panorama político global parece impredecible, el deseo de autosuficiencia y seguridad se vuelve más evidente. Eventos recientes, como las tensiones entre Estados Unidos y China, el conflicto en Ucrania y la inestabilidad en varias regiones, han contribuido a una mayor sensación de inseguridad. La gente es cada vez más consciente de que las decisiones políticas tomadas a miles de kilómetros de distancia pueden tener impactos inmediatos y graves en sus vidas. Los medios de comunicación y la cultura popular amplifican aún más estas preocupaciones. Los programas de televisión de realidad y los influencers en redes sociales dedicados al survivalismo han aumentado la conciencia y el interés en la preparación. Estos programas han resaltado la importancia de estar listo para cualquier eventualidad. Los influencers que comparten consejos sobre cómo sobrevivir a escenarios apocalípticos atraen a grandes audiencias. Las representaciones ficticias de escenarios apocalípticos en películas y series de televisión también aumentan el interés. Un ejemplo notable es la película Deja el mundo atrás en Netflix. Esta película, producida por Barack y Michelle Obama, muestra cómo unas vacaciones familiares son interrumpidas por un misterioso apagón y el colapso de la sociedad. La película resonó con los espectadores, tocando miedos profundos sobre la fragilidad de nuestro mundo. Su éxito en términos de audiencia subraya la fascinación y ansiedad del público sobre los escenarios apocalípticos. Barack y Michelle Obama son los productores ejecutivos y ayudaron a escribir el escalofriante guión. Nadie está en control, nadie mueve los hilos, lo que añade a la sensación de ansiedad. La identidad del enemigo detrás del devastador ciberataque en Deja el mundo atrás nunca se revela. En el caos, la sociedad se desmorona de la noche a la mañana. Los estadounidenses pronto comienzan a enfrentarse entre sí y Manhattan se convierte en una zona de guerra. ¿Pero realmente podría suceder? Sir Rubenoff, un experto en ciberseguridad, comenta sobre este tema. No es cuestión de si seremos atacados, sino de cuándo, dice. La película de Netflix es una advertencia de que las defensas de Estados Unidos contra los ciberataques deben reforzarse de inmediato. Esto no es ciencia ficción, no es algo que podría pasar, es algo que pasará si no nos protegemos adecuadamente. La popularidad de este tipo de contenido refleja y refuerza las preocupaciones del público sobre los posibles desastres. Cuando figuras influyentes como los Obama producen una película sobre el colapso de la sociedad, envían un mensaje poderoso que hace que la gente se detenga y preste atención. El impacto de la película no está solo en su narrativa, sino en la realidad que refleja, nuestro mundo se siente más incierto y precario que nunca. Entonces, ¿qué significa todo esto?
El auge de la industria de la preparación, impulsado por multimillonarios que construyen búnkeres, la incertidumbre global y la influencia de los medios, sugiere una creciente conciencia y miedo a los desastres potenciales. El hecho de que algunas de las personas más ricas del mundo estén invirtiendo mucho en búnkeres añade un sentido de legitimidad y urgencia a estas preocupaciones. Estos multimillonarios tienen acceso a la mejor información y recursos, por lo que sus acciones a menudo se ven como señales de lo que está por venir. Al contemplar este fenómeno, también debemos reflexionar sobre sus implicaciones para nuestras vidas y nuestra fe. La preparación, en muchos sentidos, es una expresión del deseo de control y seguridad en un mundo impredecible. Es una respuesta al miedo y la incertidumbre, buscando crear un sentido de seguridad y preparación. Pero, ¿es este el enfoque correcto? ¿Deberíamos invertir nuestro tiempo y recursos en prepararnos para lo peor o deberíamos poner nuestra confianza y esperanza en otro lugar? La pregunta que tengo para ti hoy es, ¿prepararse es un pecado? Para comenzar, es crucial definir qué entendemos por preparador. A menudo hay confusión en torno a este término y es importante distinguir entre aquellos que buscan un estilo de vida más autosuficiente y aquellos que se preparan para un desastre inminente. Hay personas que eligen vivir fuera de la red, utilizando energía solar, cultivando su propia comida y criando animales para productos lácteos y carne. Muchos lo hacen por diversas razones. Para ellos, se trata de simplificar sus vidas, reducir su huella de carbono y volverse más autosuficientes. Su estilo de vida no se basa principalmente en el miedo a los desastres, sino en vivir de manera más sostenible y satisfactoria. Ven la capacidad de mantenerse por sí mismos en caso de desastre como una ventaja, pero no es su principal motivación. Los verdaderos prepes, sin embargo, son diferentes. Su enfoque está en prepararse para posibles eventos catastróficos. Estas personas a menudo son impulsadas por el miedo a lo desconocido y el deseo de protegerse a sí mismas y a sus familias de posibles amenazas. Acumulan alimentos, agua, armas y otros suministros y suelen tener planes detallados para sobrevivir a varios tipos de desastres. La mentalidad del preparador se centra en estar listo para el peor escenario posible, lo que a menudo puede llevar a vivir en un estado de constante vigilancia y miedo. Como cristianos, estamos llamados a vivir de manera diferente. Aunque es sabio estar preparado para emergencias, no debemos dejar que el miedo controle nuestras vidas. La Biblia nos dice en el primer libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, sí, te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia». Este versículo nos asegura que Dios siempre está con nosotros y proveerá para nuestras necesidades. No debemos vivir con miedo porque nuestro hogar definitivo no está aquí en la tierra, sino con el Señor en el cielo. El problema con la mentalidad de los prepes es que puede llevar a una forma de pensar egoísta, donde la preocupación principal es uno mismo y la familia inmediata. Esta perspectiva es contraria a las enseñanzas de Jesús, quien nos mandó a amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos. En el primer libro de Mateo, capítulo 22, versículos 36 al 40, le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más grande de la ley. Él responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. No está mal tener un suministro de alimentos y equipos de supervivencia, lo que importa mucho es nuestra motivación. Cuando nuestras acciones están impulsadas por el miedo o el deseo de preservarnos a nosotros mismos a costa de los demás, estamos fallando en seguir el mandamiento de Jesús de amar a nuestro prójimo. No estamos viviendo nuestra fe cristiana si los verdaderos prepes a menudo priorizan la autoprotección sobre todo lo demás. Como cristianos, estamos llamados a mirar más allá de nuestras propias necesidades y cuidar de los que nos rodean, especialmente en tiempos de crisis. En el primer libro de Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46, se dice:
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas delante de él, y separará a las personas unas de otras como un pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me diste algo para beber, era un extraño y me invitaste a entrar, necesitaba ropa y me vestiste, estaba enfermo y cuidaste de mí, estaba en prisión y viniste a visitarme. Entonces, los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos algo para beber? ¿Cuándo te vimos como un extraño y te invitamos a entrar, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión y fuimos a visitarte? El rey responderá: en verdad les digo, todo lo que hicieron por uno de estos hermanos y hermanas míos más pequeños, lo hicieron por mí. Luego dirá a aquellos a su izquierda: aléjense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron nada para comer, tuve sed y no me dieron nada para beber, era un extraño y no me invitaron a entrar, necesitaba ropa y no me vistieron, estaba enfermo y en prisión y no cuidaron de mí. Ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, extraño, necesitado de ropa, enfermo o en prisión y no te ayudamos? En la parábola de las ovejas y las cabras, Jesús nos enseña sobre la importancia de cuidar a los demás. Describe un juicio futuro donde las personas son separadas como ovejas y cabras. Las ovejas, que representan a los justos, son aquellos que alimentaron al hambriento, dieron de beber al sediento, acogieron a extraños, vistieron al desnudo, cuidaron al enfermo y visitaron a los prisioneros. Por otro lado, las cabras son aquellos que descuidaron estos actos de bondad. Jesús concluye diciendo: en verdad les digo que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco lo hicieron por mí. Esta parábola enfatiza que nuestro amor por Dios se demuestra a través de nuestro amor por los demás. Así que, ¿es pecado prepararse? El acto de preparación en sí mismo no es pecaminoso. Es sabio estar listo para emergencias y tomar medidas para proteger y proveer para nuestras familias. Sin embargo, debemos examinar nuestras intenciones. ¿Estamos motivados por el miedo y el deseo de autopreservación, o estamos impulsados por el amor y el deseo de ayudar a otros en tiempos de crisis? ¿Estaremos dispuestos a compartir nuestros recursos con aquellos que los necesiten, o los acapararemos para nosotros mismos? Como cristianos, se nos llama a un estándar más alto. Se nos llama a amar a nuestros vecinos, confiar en la provisión de Dios y actuar con compasión y generosidad, incluso en tiempos difíciles. Debemos recordar que este mundo no es nuestro hogar permanente. En Filipenses, capítulo 3, versículo 20, se nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra esperanza y seguridad definitivas están en Cristo, no en nuestras preparaciones terrenales. Aunque es prudente estar preparados, nuestra confianza siempre debe estar en Dios, quien es nuestro proveedor y protector. En conclusión, no es inherentemente incorrecto prepararse para emergencias, pero nuestra actitud y motivación son clave. Si nuestras preparaciones están impulsadas por el miedo y una mentalidad centrada en uno mismo, no estamos alineados con las enseñanzas de Cristo. En cambio, debemos prepararnos de una manera que refleje nuestra fe, confiando en la provisión de Dios y mostrando amor y compasión hacia los que nos rodean. La pregunta que debemos hacernos no es solo sobre el acto de preparar, sino sobre nuestras intenciones detrás de ello. ¿Nos estamos preparando por miedo o por el deseo de ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado? ¿Vemos este mundo como nuestro hogar o reconocemos que nuestro hogar definitivo está con el Señor? ¿Estamos viviendo en el miedo o estamos viviendo en la fe y el amor? ¿Y si te dijera que existen fuerzas más allá de nuestra percepción que influyen en los eventos a nuestro alrededor?
¿Y si te dijera que estas fuerzas invisibles moldean el destino de las naciones, guiando su ascenso y caída? ¿Y si te dijera que estas fuerzas espirituales son las verdaderas influencias detrás del telón, dirigiendo el curso de la historia? ¿Y si te dijera que estos poderes influyen en el ascenso y la caída de reinos, determinando el destino de imperios enteros? ¿Y si te dijera que las victorias y derrotas de grandes batallas a menudo están orquestadas por estas entidades invisibles? ¿Y si te dijera que las decisiones tomadas por líderes mundiales no son meramente el resultado del intelecto humano y la estrategia? ¿Y si te dijera que hay más en el poder detrás de líderes globales e instituciones de lo que parece? ¿Y si te dijera que Satanás, el gobernante de este mundo, ejerce una influencia considerable sobre los gobiernos terrenales? ¿Y si te dijera que la Biblia revela esta realidad oculta, animándonos a mirar más allá del reino físico hacia la batalla espiritual en juego? ¿Y si te dijera que el control del gobierno de los Estados Unidos y de todos los gobiernos está profundamente entrelazado con estas fuerzas espirituales? ¿Y si te dijera que las Escrituras descubren una verdad que desafía nuestra comprensión convencional de quién realmente tiene el poder en este mundo? Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 7, en el Evangelio de Lucas, encontramos un momento crucial que desvela una verdad profunda sobre el control de los reinos terrenales. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. En esos días no comió nada y, al terminar, sintió hambre. El diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: está escrito que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra de Dios. Luego, el diablo lo llevó a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo en un instante, diciéndole: todo este poder y su gloria te daré, porque a mí me ha sido entregado y a quien yo quiera lo doy. Te daré todo esto si me adoras, todo será tuyo. Aquí vemos a Satanás tentando a Jesús ofreciéndole todos los reinos del mundo, declarando: te daré toda su autoridad y esplendor, me ha sido dado y puedo dárselo a quien quiera. Esta afirmación no era una simple fanfarronada, era una declaración del dominio que Satanás tiene sobre la tierra. Para entender la profundidad de esta afirmación, debemos explorar el contexto bíblico y sus implicaciones para nuestro entendimiento de quién realmente controla los gobiernos de este mundo. La oferta de Satanás a Jesús no fue una simple tentación, fue una revelación de su autoridad como gobernante de este mundo, un título que se reafirma repetidamente en la Escritura. Satanás tiene dominio sobre los reinos terrenales. Juan, capítulo 12, versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora será expulsado el príncipe de este mundo. También se describe como el príncipe del poder del aire en Efesios, capítulo 2, versículo 2, lo que indica su influencia sobre el mundo y sus sistemas por la elección colectiva de la humanidad desde los días de Adán. Cuando Satanás llevó a Jesús a un lugar alto, no solo estaba aumentando el drama de la tentación, sino también exhibiendo su dominio sobre los reinos de la tierra. La autoridad sobre estos reinos le fue entregada a Satanás y esta autoridad no fue desafiada por Jesús. Este detalle significativo subraya la realidad del dominio de Satanás. Podríamos argumentar que este dominio fue entregado por Adán y sus descendientes cuando renunciaron a su dominio dado por Dios sobre la tierra. Esta renuncia le dio a Satanás. En la tentación de Cristo, al reconocer que Satanás posee la gloria de los reinos y su poder para otorgárselos a quien desee, reconocemos que el control humano sobre los asuntos mundiales es ilusorio. A menudo creemos que los gobiernos y los líderes humanos son las autoridades definitivas, pero la Biblia enseña lo contrario. Sí, hay personas que están en control, sin embargo, están influenciadas, moldeadas, tentadas, utilizadas, maniobradas e incluso coaccionadas por seres espirituales. La influencia de las fuerzas espirituales, especialmente de Satanás, juega un papel crucial en la gobernanza de este mundo. Lo alarmante es que la mayoría de las personas no se dan cuenta de ello, están completamente inconscientes de esta realidad. Como afirma 2 Corintios, capítulo 4,
versículo 4, Satanás es el Dios de esta era, reforzando la noción de que su gobierno es significativo y real. Este mundo tiene un Dios, no cabe duda de ello. Él es el querubín ungido y, por lo tanto, es una criatura altamente exaltada. Sería difícil encontrar un ser creado al mismo nivel que él. El único que creo que está a su nivel sería Miguel el Arcángel, porque vemos en múltiples ocasiones cómo se enfrentan directamente el uno al otro. Satanás es el Dios de esta era. Este entendimiento reformula nuestra perspectiva sobre los eventos mundiales y la gobernanza. Las actividades que presenciamos no son simplemente obras de manos humanas o intrigas de gobiernos humanos, en cambio, están influenciadas por las fuerzas espirituales en juego, con Satanás ejerciendo un grado sustancial de control. Esta dimensión espiritual, a menudo pasada por alto, es un tema central en la representación bíblica de los eventos mundiales. Aunque Satanás puede tener cierto grado de control, es temporal y subordinado a la soberanía de Dios. Esta dualidad nos recuerda que, mientras navegamos por un mundo influenciado por fuerzas espirituales, también debemos poner nuestra confianza en la autoridad y el plan definitivos de Dios. Daniel, capítulo 10. Al adentrarnos en el segundo capítulo de nuestro sermón, hacemos una desviación hacia el Antiguo Testamento, al libro de Daniel, donde encontramos una visión extraordinaria sobre las fuerzas espirituales que operan detrás de las naciones terrenales. Daniel, capítulo 10, ofrece una visión fascinante de la intersección entre los reinos celestial y terrenal, revelando cómo las entidades espirituales influyen en los asuntos nacionales. En este capítulo, el profeta Daniel está profundamente angustiado por el futuro de su pueblo, que está en exilio en Persia. Ora fervientemente buscando comprensión y orientación. En respuesta, un ángel celestial es enviado con la respuesta a las oraciones de Daniel. Sin embargo, este mensajero angélico encuentra una oposición significativa, es obstruido por un ser demoníaco llamado el príncipe de Persia, quien impide su viaje durante 21 días hasta que Miguel, uno de los principales príncipes, viene en su ayuda. Daniel, capítulo 10, versículos 11 a 13, y me dijo, oh Daniel, hombre muy amado, comprende las palabras que te hablo y ponte de pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando me habló esta palabra, me puse en pie temblando. Luego dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, tus palabras fueron oídas, y he venido en respuesta a tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda y permanecí allí con los reyes de Persia. Este encuentro revela un aspecto crítico de la guerra espiritual, la presencia de entidades espirituales asociadas con naciones terrenales. El príncipe de Persia no es un príncipe humano, sino un poderoso ser demoníaco que se opone al mensaje y obra de Dios. Esta obstrucción indica un alto nivel de influencia y control ejercido por fuerzas espirituales sobre los asuntos nacionales. Daniel, capítulo 10, versículos 19 a 20, y dijo, oh hombre muy amado, no temas, la paz sea contigo, sé fuerte. Sí, sé fuerte. Así que cuando él me habló, me fortalecí y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Luego dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora debo regresar para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo me haya ido, en verdad vendrá el príncipe de Grecia. Además, Daniel 10 nos presenta a 3 príncipes diferentes, el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia y Miguel, el príncipe de Israel. Cada uno de estos príncipes representa una entidad espiritual vinculada a una nación específica. La oposición que enfrenta el mensajero angélico resalta la realidad de que estos príncipes espirituales ejercen un poder significativo, influyendo en los eventos dentro de sus respectivas naciones. Aunque la Biblia no afirma explícitamente que cada nación tiene un príncipe espiritual correspondiente, la implicación es clara. La mención de estos 3 príncipes sugiere un principio más amplio de que las entidades espirituales están activamente involucradas en los asuntos de las naciones.
Esta comprensión se alinea con la descripción del Nuevo Testamento sobre la guerra espiritual y la influencia de las fuerzas demoníacas en los eventos mundiales. ¿Podría ser que otras naciones también tengan príncipes asociados con ellas? ¿Podría ser que Estados Unidos tenga un príncipe asociado con esta nación, influyendo en su política y sociedad? ¿Podría ser que países como Canadá, al norte de América, tengan su propio príncipe espiritual? ¿Podría ser que el Reino Unido, conocido en la historia por su vasto imperio, que en su apogeo gobernó sobre aproximadamente 458 millones de personas, tenga también su propio príncipe espiritual? Aproximadamente el 25% de la población mundial de aquella época tenía un príncipe. ¿Podría ser que los Emiratos Árabes Unidos, ricos en recursos naturales, tengan un príncipe? Y podría ser que un país como India, que actualmente tiene la población más numerosa del mundo con 1.42 mil millones de habitantes, tenga su propio príncipe. ¿Qué pasa con Sudáfrica, Rusia, China, Francia, Nigeria, Australia, Japón, Corea del Norte y Corea del Sur? ¿Podrían estas naciones tener cada una príncipes asociados con ellas, influyendo en su ascenso y caída, sus victorias y derrotas? No tengo la respuesta a estas preguntas porque la Biblia no lo afirma explícitamente. Sin embargo, es un pensamiento interesante que a veces contemplo. La idea de que entidades espirituales, tanto buenas como malas, podrían estar activamente moldeando los destinos de las naciones es una noción convincente. Lo que sí sé con certeza, como lo confirma la Biblia, es que Miguel, el arcángel, es el príncipe de Israel. Él se levantará para proteger a Israel durante los tiempos del fin, especialmente durante el periodo de la gran tribulación. La conexión entre los reinos espiritual y terrenal se enfatiza aún más al considerar el contexto moderno. Irán, la Persia moderna, continúa estando en desacuerdo con Israel. Este conflicto continuo sugiere que el príncipe espiritual de Persia, que se opuso al mensajero de Dios en tiempos de Daniel, puede seguir actuando hoy. La persistencia de este conflicto subraya la influencia duradera de las fuerzas espirituales en las relaciones nacionales e internacionales. Al explorar Daniel, capítulo 10, obtenemos una comprensión más profunda de las dinámicas espirituales en juego detrás de los gobiernos terrenales. Este capítulo refuerza la premisa de este sermón de que las acciones y decisiones visibles de los gobiernos humanos están influenciadas por fuerzas espirituales no vistas. Tanto las tentaciones de Cristo como el encuentro en Daniel 10 revelan la profunda influencia de las fuerzas espirituales sobre los gobiernos del mundo. El dominio de Satanás sobre los reinos terrenales y la oposición de príncipes demoníacos a los mensajeros de Dios destacan la realidad de que los asuntos humanos no están gobernados únicamente por decisiones humanas. Al comprender estas dinámicas espirituales, ganamos perspectiva sobre la verdadera naturaleza del control ejercido sobre el gobierno de los Estados Unidos y otras naciones, recordándonos la batalla espiritual en curso que da forma a nuestro mundo. Capítulo 3. El Anticristo empoderado por Satanás. ¿Quién es el Anticristo? ¿Quién le da su poder? ¿Quién le otorga su autoridad? ¿Quién posibilita su ascenso al dominio sobre las naciones del mundo? Estas son preguntas cruciales que debemos explorar para comprender la verdadera naturaleza de este futuro líder mundial. Al adentrarnos en las Escrituras, descubrimos la profunda verdad de que el Anticristo no es simplemente una figura política humana, sino que está profundamente empoderado y apoyado por el mismo Satanás. En Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2, encontramos que el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. El dragón, como se describe en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, es Satanás. Aquí vemos una transferencia directa de poder de Satanás al Anticristo, estableciéndolo como el gobernante de los reinos terrenales. Esta conexión entre Satanás y el Anticristo es crucial porque revela quién está realmente en control de los gobiernos del mundo, a pesar de la soberanía última de Dios sobre toda la creación. El dominio temporal de Satanás sobre los sistemas mundiales le permite manipularlos e influir en ellos a través del Anticristo. Este líder mundial no solo es apoyado por Satanás, está empoderado por él.
La Biblia nos dice que el poder y la autoridad de Satanás están investidos en el Anticristo para cumplir los propios propósitos de Satanás. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 4, afirma que adoraron al dragón que dio autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede hacer guerra contra él? Este versículo resalta el alcance del poder del Anticristo y la adoración que recibe, que refleja la adoración que Satanás siempre ha deseado para sí mismo. Para entender por qué Satanás empodera al Anticristo, debemos revisitar el concepto introducido en el capítulo 1. Satanás ofreció a Jesús todos los reinos del mundo, pero Jesús rechazó su oferta. Ahora, el Anticristo acepta esta oferta, abrazando el poder y la autoridad que conlleva. A través del Anticristo, Satanás expresa sus propios deseos y ejerce su autoridad sobre el mundo. El Anticristo se convierte en el vehículo a través del cual Satanás puede ejecutar su voluntad y cumplir su ambición de ser adorado como un Dios. La influencia y el control que ejercerá el Anticristo son sin precedentes. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 7 y 8, nos dice que se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Todos los habitantes de la tierra lo adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero sacrificado desde la fundación del mundo. Este dominio global subraya el inmenso poder del Anticristo otorgado por Satanás, permitiéndole dominar y subyugar al mundo entero. Uno de los aspectos más aterradores del gobierno del Anticristo es su control sobre la economía global. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 y 17, detalla cómo impondrá un sistema en el que nadie puede comprar ni vender, excepto aquel que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Esta marca, conocida como la marca de la bestia, será un medio de control económico total. La tecnología para implementar tal sistema ya está disponible hoy en día, con avances en la banca electrónica, identificación biométrica y tecnologías de vigilancia. La infraestructura necesaria para este tipo de control ya está en su lugar. Considera el mundo en el que vivimos hoy, los rápidos avances tecnológicos y el creciente impulso hacia una sociedad sin efectivo están sentando las bases para el sistema económico del Anticristo. El uso de microchips, monedas digitales y vigilancia global puede adaptarse fácilmente para hacer cumplir la marca de la bestia. Podemos ver que Apocalipsis, capítulo 13, está tomando forma ante nuestros ojos a medida que el mundo se vuelve más interconectado y dependiente de la tecnología, creando un escenario donde la participación económica puede ser controlada y monitoreada bajo el gobierno de la bestia y su asociado, el falso profeta. A todos se les dará una marca. Esta marca no es solo un símbolo de lealtad, sino una necesidad para sobrevivir en el régimen del Anticristo. Sin ella, las personas no podrán comprar ni vender, quedando efectivamente aisladas de los elementos esenciales de la vida. Este nivel de control significa que el Anticristo tendrá un estatus casi divino en la tierra, ya que las personas estarán obligadas a adorarlo para sostener sus vidas. La visión profética dada a Juan en Apocalipsis describe un mundo donde el Anticristo será adorado y su autoridad será absoluta. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15, describe cómo el falso profeta impondrá esta adoración, se le concedió poder para dar aliento a la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia pudiera hablar y hacer que se matara a todos los que no adoraran la imagen de la bestia. Este pasaje ilustra el grado de control y coerción que caracterizará el reinado del Anticristo. El objetivo final de Satanás a través del Anticristo es recibir la adoración que siempre ha deseado. Isaías, capítulo 14, versículos 13 y 14, revela la ambición de Satanás. He dicho en mi corazón, subiré al cielo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré también en el monte de la congregación, en los extremos del norte, subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. El gobierno del Anticristo es un medio para este fin, creando un mundo donde Satanás, a través del Anticristo, es reverenciado y adorado.
El poder que este hombre ejercerá es inmenso y las consecuencias de su gobierno serán catastróficas para aquellos que se nieguen a adorarlo. El anticristo librará una guerra contra los santos y prevalecerá sobre ellos por un tiempo, como se describe en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7. Esta persecución de los creyentes será intensa, ya que el anticristo buscará eliminar cualquier oposición a su autoridad. Sin embargo, es crucial recordar que, a pesar del aparente poder del anticristo, la soberanía de Dios permanece suprema. El dominio de Satanás y la autoridad del anticristo son temporales y sirven a un propósito dentro del plan definitivo de Dios. El surgimiento del anticristo y su eventual caída son parte de la cronología profética que conduce a la victoria final de Cristo. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20, nos habla de la derrota eventual del anticristo. Entonces la bestia fue capturada y con ella el falso profeta que realizaba señales en su presencia, por las cuales engañó a aquellos que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Estos dos fueron arrojados vivos al lago de fuego ardiente con azufre. Este juicio final señala el fin del dominio temporal de Satanás y el establecimiento del reino eterno de Cristo. El gobierno del anticristo, marcado por el engaño, la opresión y la idolatría, será puesto fin por la autoridad definitiva de Jesucristo. A medida que hemos recorrido las tentaciones de Cristo, las batallas espirituales reveladas en el libro de Daniel y el surgimiento del anticristo, vemos un tema consistente. Las acciones visibles de los gobiernos y líderes humanos están profundamente entrelazadas con las fuerzas espirituales invisibles en juego. Satanás, descrito como el dios de esta era y el príncipe del poder del aire, ejerce una influencia significativa sobre los reinos de este mundo. Su influencia es evidente en las tentaciones que presentó a Jesús, la oposición enfrentada por los mensajeros angélicos en las visiones de Daniel y el empoderamiento final del anticristo. Esta guerra espiritual no es solo un telón de fondo, sino una realidad fundamental que moldea nuestro mundo. Debemos recordar que, aunque la influencia de Satanás es real y generalizada, es temporal y en última instancia subordinada a la soberanía de Dios. La Biblia nos asegura que, a pesar del control aparente de las fuerzas del mal, el plan de Dios prevalecerá. El ascenso y la caída de las naciones, las victorias y derrotas de las batallas y las decisiones de los líderes mundiales son todas parte de una narrativa divina más amplia que culmina en la victoria final de Cristo, como se describe en Apocalipsis, capítulo 21. Este capítulo promete un nuevo cielo y una nueva tierra donde Dios mismo morará con su pueblo y no habrá más muerte, tristeza ni dolor.